48 segundos. Ese es el promedio que puede durar una consulta activa con un paciente. Y para muchos profesionales de la salud, ese tiempo simplemente no alcanza para ejercer con calidad. En el sistema de salud tradicional, un médico puede atender entre 25 y 30 pacientes al día, encadenando consulta tras consulta, como si fuera una línea de ensamblaje. ¿Y dónde queda la prevención y el cuidado? Un estudio llamado Autonomía Rota, de Vaquero, reveló que hasta el 40% de los casos que llegan a urgencia pudieron haberse evitado con una atención preventiva oportuna. Pero en un modelo basado en volumen, donde cada minuto cuenta como producción, prevenir no vende. Porque sí, la salud también es un modelo financiero. Y en los grandes sistemas que deben rentabilizar, el tiempo para cuidar es un lujo. Podemos ver hoy más casos de profesionales que deciden desertar de sus puestos optando por modelos más flexibles y cómodos, que permiten ofrecer mayores beneficios a pacientes y a ellos mismos. Por eso, en este episodio quisimos averiguar por qué los profesionales de la salud deciden salir del sistema tradicional y qué condiciones reales los empujan a buscar independencia. Soy Tomás Marema, CEO de Encuadrado, y bienvenidos a Hecho a Pulso, el podcast donde exploramos los dilemas detrás de emprender en salud. Y para responder este dilema, trajimos a Carlos Garrido, es nutricionista chileno, quien decidió independizarse tras llevar unos años trabajando en el modelo tradicional. Y a Constanza Muñoz, psiconutricionista que desde siempre ha sido independiente y tiene una comunidad muy grande de seguidores. Antes de empezar este episodio, quiero saber, ¿qué es lo que te pesa a la hora de decidir salirte del sistema tradicional? Prometo revisar tus comentarios y conversar sobre ellos. Bueno, pero ahora sí, empecemos. Lo primero que debemos entender es, ¿qué lleva a un profesional de la salud a salirse del sistema tradicional? Ser médico, psicólogo, terapeuta, nutricionista no es solo una carrera. Es una decisión que implica formación, responsabilidad y mucha vocación. Pero tarde o temprano, esa vocación choca con un sistema que mide todo en volumen. En América Latina, la cobertura pública en salud es amplia, pero al volverse masiva, también se estandariza y se acelera. Y aunque eso permite que mucha gente acceda a la salud, también puede dejar de lado la calidad del vínculo de la atención. Y esto es precisamente lo que nos comparte Carlos desde su experiencia. En realidad uno simplemente intenta mitigar los síntomas, mejorar la calidad de vida, pero ya es, yo lo diría así, lo va a sonar medio quizás un poco fuerte, pero es como llegamos tarde, ¿no es cierto? Porque la idea era de una u otra forma evitar, ¿no es cierto? A través de que no llegue ese paciente, no llegara a un infarto, de que no llegara o tratar de prevenir, ¿no es cierto?, este accidente cerebrovascular, tratar de prevenir que fuera diabético tipo 2 descompensado, insuficiencia renal, entre otras cosas. Y es justo ahí donde muchos deciden salir, porque independizarse no es solo montar una consulta propia, es recuperar el sentido de servir y de cuidar. Pero empecé a darme cuenta que empecé a tener una libertad clínica que en los hospitales no podía tener, que quizás con contrato me podía limitar, en un CEFAM me podía limitar. Tiene sus pros y sus contras, pero lo que yo más valoro dentro de todo esto es esa libertad clínica, esa autonomía que uno puede tener dentro del conectar con el paciente, de saber hacia dónde llevar la consulta, velarlo en base a las necesidades de cada persona, conocer un poquito más sin tener que estar limitado por tiempo, por derivaciones, etcétera. Creo que para mí lo que más valoro es esa libertad clínica, de poder tomar decisiones conjunto con el paciente sin presiones externas. Bueno, ¿y cómo funciona el sector institucionalizado? ¿Y por qué es tan difícil ejercer la prevención desde este modelo? Básicamente, el sistema está diseñado al revés. A donde se vuelcan los recursos es apagar incendios, urgencias. Pero todo el proceso de cuidar antes no recibe la misma atención. Y por supuesto, o sea, también en el sistema institucionalizado por la alta demanda, los tiempos son muy abarrotados. O sea, la posibilidad de atender de forma muy personalizada a una persona, que son de hecho aquellas que más lo requieren, ¿no es cierto? Una persona es la persona que más requiere esta individualización de poder entender su contexto y trabajar todo. Es imposible. Entonces, al final uno tiene 2 pisos donde tiene que trabajar un piso entero. Entonces, al final se empieza a trabajar un poco, se vuelve esta mecánica, en realidad, de llega paciente, se hace y se empieza a hacer como esta
esta especie de algoritmo en donde uno dice, ok, si este paciente tiene esto, tiene que ser esto, y se va haciendo lo más automatizado posible de tal manera de que puedas rendir y puedas abarcar a toda la población institucionalizada que tienes. En otras palabras, el sistema refuerza una cultura reactiva. Y como si fuera poco, en la mayoría de los países latinos, el sistema está muy fragmentado. Hay sector público, seguridad social y privado, cada uno funcionando con sus propias reglas. Eso hace que los profesionales de la salud no compartan historias clínicas, que los pacientes salten de un lado a otro y que nadie tenga una visión completa de su salud. Y es justamente ahí donde la independencia cobra sentido, porque al independizarse, los profesionales pueden tomarse tiempo, hacer seguimiento real y volver a conectar con sus pacientes. Pueden trabajar desde la perspectiva de la prevención, algo que es casi imposible dentro del sistema tradicional. Y por eso existen plataformas como Encuadrado, para darles a profesionales de la salud independientes las herramientas que necesitan. Lo primero es encontrar tu propia identidad. Creo que si buscas ser de todo un poco, va a ser difícil que tú te hagas, que puedas mostrarte o marques la diferencia, ¿ya? Siempre lo importante como primera herramienta es eso, encontrar tu identidad, saber qué es lo que quieres tratar, qué es lo que más te gusta, porque si tú, por lo menos en mi área, trato esto otro y esto otro, es difícil poder desenvolverme y poder dar más herramientas, creo yo, y aparte de poder como de generar esta identidad, enfocarte en ese nicho, o sea, ya encontraste, ya definiste lo que a ti te gusta hacer, entonces como segunda herramienta, identificar el nicho al que tú quieres actuar, a qué pacientes quieres llegar, con qué problemáticas quieres tener. Y tercero, las herramientas. O sea, hoy en día lo que más se usa son las redes sociales. Esa es la manera en la que tú llegas a otras personas. Y para muchos, esa es la forma más honesta de ejercer su vocación. Por lo que más valoro de esto efectivamente es eso, o sea, el poder tomarme el tiempo de atender al paciente de forma lo más integrada posible, tomarme el tiempo, la calma, el poder conocer muy bien a cada persona que atiendo. Si bien atiendo muchas personas, a muchas de ellas las he visto en muchas partes del ciclo vital. También es muy importante entender que existe un problema estructural. El tiempo y el descanso se han vuelto un lujo dentro del sistema tradicional. El dilema no es si el profesional es bueno o malo. Es que el sistema lo pone en una situación donde el deber de cuidar se vuelve logísticamente imposible. El deber no se incumple por falta de voluntad, sino por falta de tiempo, recursos y autonomía. Frente a esto, emprender se vuelve una respuesta, no solo económica, sino existencial. Ser independiente permite recuperar algo esencial: el control del propio tiempo. Creo que el tiempo de calidad es lo que a mí más me hace sentir que voy por el buen camino, a pesar de que a lo mejor tú puedas vivir siempre en una constante carga mental, porque puede pasar algo y te empieza a ir mal y pero nada se compara con lo que tú ganas, que es en el fondo esa libertad de tener estos espacios y tener este tiempo de calidad con las personas que tú quieres, momentos de autocuidado. Si estás enfermo, puedes darte el espacio de quizás, ¿sabes qué? Hablar con tus pacientes, no me siento bien, o podemos reagendar. Se puede dar esa flexibilidad, entonces creo que para mí es lo que más importante y lo que más valoro es eso. Y es que independizarse no es solo cambiarse de consultorio, es un salto al vacío. Y ese salto al vacío también es emprender. Porque salir del sistema tradicional no significa olvidarse de él, sino aprender a construir desde otro lugar el manejo de pacientes, finanzas, reputación y redes. En la práctica, es armar un negocio desde cero, con la obligación de estar profesionalizándose constantemente. El tener una rutina, yo creo que eso es clave, porque al fin y al cabo, el desorden del día, el poder ordenar las prioridades, qué es lo que voy a trabajar, qué no, qué voy a hacer, como es tantas las labores que hay que hacer, es fácil abrumarse, es muy sencillo abrumarse, es muy sencillo caer en una especie de bucle de procrastinación. Y realmente, en este panorama del profesional de la salud independiente, gana también el paciente. Gana tiempo, confianza y calidad en la atención prestada. Eso abre la puerta a mirar lo que normalmente queda fuera: el contexto, los hábitos, las emociones. Y ahí entendemos a la persona por completo.
El tratamiento es prácticamente hecho a la medida. Al menos que yo encuentro muy gratificante, sobre todo en el área de la salud y en el área que trabajo, es que efectivamente puedo atender a las personas como que realmente llego a conocer a las personas que tengo al frente, y eso me gusta mucho. Me gusta trabajar con personas, creo que el área de la salud, si bien es un área biológica, creo que las habilidades blandas interpersonales son fundamentales, por no decir como, yo creo que son las más importantes. Por lo tanto, el poder tener el tiempo, el crear metodología, el poder tener este espacio donde uno realmente conecta con la otra persona y puede, en cierta manera, en esa horita, entender un poco más de la otra persona. Así que transforma este trabajo en algo mucho más gratificante, mucho más eficiente incluso. Otro de los mayores retos al momento de independizarse es ganarse un nombre. Hay un mar de profesionales haciendo lo mismo y toca diferenciarse. En la práctica, eso significa aprender a comunicar lo que te hace distinto, desde tu identidad clínica hasta tu presencia digital. Reputación hoy no es solo ser un buen profesional, es generar contenido, manejar las redes y responder con cercanía. Creo yo es que efectivamente uno empieza también a conectar con otras personas que están en la misma sintonía también, po. Y eso también pasa en la actualidad y que afortunadamente afortunadamente he trabajado en muchos proyectos, no solamente con haberme encontrado con Encuadrado, que he trabajado un sinfín de proyectos con ellos, pero con otros independientes, con colegas que hemos armado algunos talleres, cursos, charlas, hemos hecho webinar, también hemos hecho podcast. Entonces se va encontrando y te vas relacionando con personas que sienten esa misma pasión y energía con respecto al emprender, a crear ideas, crear soluciones creativas para los pacientes. En el modelo independiente, el paciente habla directo con su profesional, resuelve dudas al toque y evita llegar a urgencias. Es casi imposible no llevarte una carga mental a tu casa. O sea, uno intenta dejar el trabajo en la oficina, pero en mi mente estoy, ¿cómo le estará yendo? ¿Qué necesitará? ¿Habrá resultado? ¿Estará siendo escuchada? Etcétera. Entonces es muy difícil. Yo creo que lo que a mí me resultó quizás como hacer menos, como quizás no complicado, pero sí hacer que esto te afecte menos, es generar un espacio de autocuidado para uno. O sea, yo tengo mi espacio en donde yo me desconecto al 100. O sea, no respondo mensajes, no veo Instagram porque necesito eso. Lo importante de todo es comprender que independizarse es un cambio de lógica. No trabajar solo bajo la presión de las reglas institucionales. Es construir un espacio propio, donde puedes decidir cómo atender y cuánto tiempo dedicar. Es en muchas ocasiones seguir en contacto con el sistema, pero ya no atado a él. Si yo me hubiera ido a lo tradicional, es muy probable que yo no sería tan feliz. Pero la independencia y irme a lo que realmente me gusta te da un plus, porque al final vives haciendo algo que a ti te gusta. Porque en verdad es triste hacer algo que no te gusta y estar siempre haciéndolo. La idea es que tú disfrutes lo que hagas y al mismo tiempo que sea compatible con tu vida personal, que es importante. Entonces yo animo a las personas que si tienen miedo a intentarlo ya de a poquitito, hay que ser perseverante, aprendan a conocerse, como digo, identifiquen su nicho, tengan su personalidad, identifiquen a dónde quieren llegar, pero no se compara. O sea, 1000 veces recomiendo que sean uno independiente. Que yo siempre lo menciono, ahora en este punto yo soy millonario pero en tiempo, y eso me gusta mucho, el tener tiempo, pero no solamente tiempo para trabajar, sino que tiempo, por ejemplo, para hacer esto, para tener estas posibilidades de hacer de conversar contigo, ponte tú, de repente si necesito hacer algo importante con mi familia, no tengo ningún problema, lo puedo hacer. Si es que tengo espacios míos para de ocio, incluso de lo que sea, el poder ser dueño de tu tiempo y tener tiempo de calidad para ti, yo creo que es fundamental. Independizarse es una apuesta por el tiempo, por la calidad del vínculo y por una manera distinta de ejercer la salud. Pero ojo, no es un camino fácil ni inmediato. Se necesita estrategia, disciplina y apoyo. Por eso existen plataformas como Encuadrado, porque nadie debería lanzarse solo a este salto. En el fondo, ser independiente no es escaparse del sistema, es dejar de depender de él al 100% y construir desde otro lugar. ¿Pero qué piensan ustedes? Después de todo esto,
¿Aún hay preguntas de lo que significa ser profesional independiente? Déjenme saber sus dudas en los comentarios. Denle like si les gustó y suscríbanse al canal para seguir explorando estos dilemas. Porque ser profesional independiente en la salud es construir con lo que hay. Y eso es Hecho a Pulso. Yo soy Tomás Marema, tu host en Hecho a Pulso, el podcast encuadrado. Este episodio fue producido por Naranja Media. Gracias por escuchar y nos encontramos en el siguiente capítulo.